Esta semana nos dimos cuenta del nivel de oposición que hay en México y de los y las pensadoras y pensadores. De esto, si nos dedicáramos solamente a esto, ¿no? Y no cubriéramos todo lo demás, todo lo que realmente importa y afecta a las condiciones materiales de las personas, pasaríamos todo el día aquí. O sea, solamente revisando las expresiones más ridículas de la oposición. Y digo, pero para ese contenido ya hay muchísimo, ¿no? Nosotros tratamos de enfocarnos eh, a llevar la conversación un poquito más profunda. Ahora, estos argumentos que vamos a presentar a continuación, tanto de Chumel Torres como de Denise Dresser, creo que pueden hacer un buen proxy, no para hablar particularmente de él y ella, ¿no? Que de eso hay mucho ya dicho y hay mucho que se seguirá diciendo, ¿no? En la tuitosfera, ¿no? Y en la comentocracia mexicana. Simplemente los vamos a tomar de ejemplos sobre cómo no ser oposición, ¿no? O más bien, si tú quieres ser oposición, estos son ejemplos perfectos para que no caigas en este tipo de cuestiones. Ya para no hablar tanto al aire y mostrar los ejemplos concretos, vamos a mostrar primero a Chumel Torres, ¿no? Este youtubero que, la verdad ahorita ya no sé cómo se asume, ¿no? Antes se asumía como comediante primero, o sea, comediante primero y únicamente, ¿no? Los de las noticias es el tema y resulta que habla de noticias, pero el tipo es comediante, ¿no? Y dice esto, ¿no? 90 millones votamos por López Obrador, ¿no? Que ese es el argumento que muchas personas hacen como legitimando las acciones del gobierno, que evidentemente tiene, ¿no? Avasalló en las elecciones. Chumel Torres respondería, ¿no? 97 millones, no. Ahora, si fuera un niño de primaria, entendería que hiciera este argumento, ¿no? Porque o sea, un niño de primaria, o sea, se le enseña, o sea, cuál es la población de México, la población total, no del país, y no sustraes los millones que votaron por AMLO, y dices, ok, ¿no? 97 millones no votaron por AMLO. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que Chumel Torres se supone que sigue las noticias todos los malditos días, ¿no? Que sigue las elecciones, que opina, que participa en la conversación, tal. O sea, Chumel Torres se volvió trending topic por este sinsentido que hizo. Porque es un sinsentido. Yo vamos a dejar que el primer comentario, que es Alejandra Susana Distancia, ¿no? Que es una tuitera con 23,000, casi 24,000 seguidores y seguidoras, le explica a Chumel Torres. Los menores de edad no cuentan, tarado. Mira, aquí te ayuda a entender las votaciones de 2018. La lista nominal es de casi 90,000 ciudadanos. Votaron 56,504, ¿no? Que son el 63%, que por cierto, este número es histórico. En México estábamos acostumbrados a votar, o sea, si llegamos al 50% era mucho. Una elección concurrida en México era de 50%. Normalmente se daba entre 35, 40% por la historia del país, por el desencanto con las elecciones, porque todo era lo mismo, porque todo era igual. Entonces, que un movimiento social, ¿no?, haya llevado con más de 50% de participación a quien sea, eso ya es histórico, ¿no? Entonces, de este 63%, los 30 millones, es decir, 53,19% votaron por López Obrador, ¿no? Y el resto por los demás candidatos y, ¿no?, nulos y terceros candidatos, etcétera. Entonces, esto es el contexto de una elección. Esto es el contexto de los argumentos, ¿no? O sea, más del 50% de las personas que votaron, que emitieron un voto, en la elección más concurrida de la historia del país, votaron por un candidato. Ese es el argumento de los 30 millones por López Obrador. Y el simplismo de pues 97 no. O sea, el argumento que podrías hacer es, bueno, 63% de los que votaron, ¿no? Lo hicieron por López Obrador, pero 40 y tantos no.
ok, tú podrías hacer ese tipo de argumento. Pero si es 97 millones, es es de una simpleza, es no entender nada, pues. Ya. Ahora vamos con el segundo ejemplo de oposición, que es Denise Dresser, ¿no? El subsecretario, mejor dicho, Hugo López-Gatell, hace el informe, ¿no?, diario que hace al 8 de octubre, ¿no? Esto fue hace un par de días, dice casos confirmados, eh, negativos, defunciones confirmadas y personas recuperadas. Esto lo hace en 2 tandas, ¿no? La segunda tanda es la ocupación hospitalaria. Denise Dresser dice, te corrijo tu tweet, Gatell, ¿no? Y dice, 83,000 muertos, muertos. Entonces yo, o sea, yo no sé si soy muy ingenuo o cuando yo vi este tweet, yo pensé que el subsecretario Hugo López-Gatell había omitido las cifras de defunciones para ese día. Entonces dije, bueno, cabrón, o sea, si lo está omitiendo, ese tipo de información que es, digo, absolutamente crucial para entender la magnitud de la epidemia en cualquier país, pues entonces tendría razón de corregirle, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, se te olvidó, ¿no?, una cifra importante que son las defunciones. Pero aquí están, ¿no? Entonces no es que esté corrigiendo a López-Gatell, es que se está enfocando, ¿no?, en las muertes, ¿no? Las muertes, ¿cuántas muertes? Muertes, destrucción, o sea, ¿no? Me recuerda a un reportero, ¿no?, que al inicio de la pandemia y cuando empezaban las conferencias de salud, ¿no?, las conferencias informativas sobre ese tema, todos los días, por lo menos fue durante una semana o semana y media, y seguramente se acordarán si veían las conferencias, todos los días le preguntaba, oiga, López-Gatell, para tranquilizar a la gente, ¿como cuántos muertos va a haber? A ver, cabrón, ¿no? O sea, si no son... O sea, es jugar con el sensacionalismo, con el amarillismo, con la nota, no lo fácil. Muerte, destrucción del país, ¿no? O sea, después ella vio las reacciones que vieron en Twitter y reculó un poco, ¿no? La, entre comillas, corrección al tweet, que de nuevo no es corrección, ¿no?, es un énfasis amarillista, es el reclamo de quienes tratan de minimizar y relativizar la realidad de lo ocurrido. Yo no sé a quién se refiere, no sé si se refiere al doctor López-Gatell, que cada vez que habla de funciones, ¿no?, y el presidente mismo se refieren a las historias, a las vidas, a las personas. Yo no sé a quién trata de minimizar y relativizar la gravedad de lo ocurrido, resaltando la disponibilidad de camas, ¿no? El número de muertos es la verdadera medida de la tragedia y del fracaso. Detrás de cada número hay un nombre. Tío, me imagino, y seguramente lo hay, de personas que sí están minimizando la tragedia, ¿no? Quizá dándole el mayor beneficio de la duda a Denise Dresser, quizás esté refiriendo a esta población, ¿no? Pero, o sea, digamos, eso ya sería buscarle más pensamiento, no una reacción visceral de Denise Dresser. O sea, lo que quiere hacer es tirarle al gobierno, ¿no? Y esto es el nexo conector al comentario amplio que quiero hacer de esto. Hay personas, ¿no?, que están confundiendo, eso no es de ahorita, eso ya lleva mucho tiempo y lo puedes ver, por ejemplo, con el cambio de decisiones editoriales de la revista Proceso, en el que hay publicaciones que quieren, o sea, más bien que se entienden solamente como golpeadores de gobierno, o mejor dicho, no entienden el ejercicio periodístico si no es golpear al gobierno. Tenga razón o no tenga razón, con contexto o sin contexto, de algo bueno que hagan o de algo malo que hagan, el chiste es tirarle al gobierno, sí o sí. Digo, esto es también un poco el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, digo, no estoy en su mente, ¿no? Y no conozco al sujeto, pero es evidente que esto es la línea editorial, por ejemplo, también de Broso,
que estaban muy acostumbrados, ¿no?, a tirarle al gobierno, porque, digo, por un lado porque tenían razón, no había que tirarle al gobierno, sí o sí, porque casi todo lo que hacían era objetivamente en detrimento de la sociedad. Estamos hablando de gobiernos priistas y panistas. Entonces se quedaron como con esa muletilla de, es que si no le tiro al gobierno no estoy haciendo periodismo, no estoy comentando de forma efectiva, no pierdo mi credibilidad si no le tiro al gobierno. Cuando digo, este es el que no, ¿no? Ahora el que sí. Hay una diferencia, y de esto hemos hablado en distintas ocasiones, entre neutralidad, ¿no?, y objetividad. La neutralidad es, ¿no?, pues Pedrito dice que hizo algo malo, Panchita dice que no hizo nada malo. Entonces usted en casa decida. Eso es neutralidad, ¿no? Decir 50-50, no importa qué. Objetividad es decir los hechos, no decir la verdad, sin importar a quién le beneficie. Y ahí yo metería una tercera categoría, que es el golpear porque sí, ¿no? O sea, tenga o no tenga razón de golpear, vamos a golpear. Entonces vas a golpear cuando hagan algo negativo, ok, vas a tener la razón el 50% del tiempo, ¿no? Porque cuando el gobierno haga algo positivo y tú de todos modos golpees, ¿no?, y golpees sobre lo positivo que están haciendo, entonces ya, o sea, tu crítica se vuelve, o sea, pierde lo reflexivo, pierde lo analítico, pierde toda cualidad, o sea, se convierte en una crítica como de reflejo, ¿no? O sea, el reflejo es atacar, ¿no? Y hay que atacar sí o sí. O sea, amaneció, pinche López Obrador, ¿no? Qué bonito día está, no puedo creerlo. O sea, se cayó no sé, se cayó un edificio, pinche López Obrador, que los edificios, no sé qué. O sea, esta obsesión, por ejemplo, ¿no?, ya en el segundo caso con Denise Dresser, digo que no es la única, evidentemente, vemos portadas de periódicos todos los días enfocándose a nuevo récord de muertes, ¿no? Pues esta cuestión es, o sea, poco analítica en el sentido de, o sea, puedes hacer eso con cualquier otra cosa, ¿no? Todos los días tenemos un nuevo récord de muertes por infartos, simplemente porque son mayores al día anterior, ¿no? O sea, esto es básico, cabrón. O sea, no estoy hablando de conceptos no complejos de historia, de metodología, de ciencia. O sea, no, güey. O sea, esto es lógica básica, cabrón. Pero estas personas tienen tan clavadas en la mente, tengo que ser oposición, tengo que pegar, o sea, ya no saben, pues, cómo a veces, ¿no?, pegarle. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que haga el gobierno está bien, no. Hay cosas legítimas y aquí se hablan todos los días de cuestiones legítimas que se le reclaman al gobierno. La militarización del país, no el tema de la inseguridad, que no ha bajado, al contrario, sigue subiendo y vamos para ser el año más violento de la historia de México, que es, ¿no?, más violento que el más violento que fue el año anterior. O sea, vamos en una tendencia ascendente en términos de violencia. Esa es el principal, yo diría, deuda histórica que tiene todavía el presidente López Obrador. El tema de seguridad no ha disminuido y sigue en aumento. Y en todos los aspectos, ¿no?, particularmente feminicidios, ¿no?, por ejemplo, o atención a víctimas. Esta es otra deuda histórica que tiene el gobierno de López Obrador, de los cuales, o sea, él no es culpable de la estructura, ¿no?, de gobierno y de las instituciones que no funcionan en beneficio de las personas. Él no es culpable de crearlas, pero hoy es responsable de administrarlas, que es muy distinto, ¿no? No se le culpa por todas las víctimas, no se le culpa por la guerra contra las drogas, pero se le responsabiliza por no cambiar el rumbo sustancialmente. O sea, ¿me explico? ¿Explico la diferencia entre una y otra? Y cuando hagan algo objetivamente bueno, como subir los salarios mínimos a un nivel histórico, se reconoce también, cabrón. Y se habla de los beneficios materiales que eso tiene. Entonces, digo, la opinión crítica necesita una ideología más compleja que simplemente golpear por golpear. Porque la mitad del tiempo,
vas a tener razón, ¿no? Cuando el gobierno haga una acción que objetivamente se puede mejorar o francamente está mal, pero la otra mitad del tiempo te ves ridículo o ridícula, como estos ejemplos que vemos. Y como digo, solo son ejemplos. Con esto no me quiero fijar demasiado en las personas, ¿no? En Chumel Torres o en Denise Dresser. No es un comentario personal, es un comentario al tipo de crítica que están haciendo. No solamente ellos dos, todos los días tenemos ejemplos de este tipo. De gente que no entiende su comentario político si no es golpear. Digo, la esperanza que veo es que la gente ya lo ve. Y lo ve de los dos lados. ¿Eh? O sea, porque hay gente que no entiende su comentario, y ustedes seguramente tienen a alguien en mente, si no es alabando al gobierno. De esos también hay, ¿no? Y son igual, o sea, es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Uno no entiende su comentario si no es alabando, y el otro no entiende su comentario si no es golpeando. No importa lo que sea. Si tiene razón, uno va a alabar y otro va a golpear. Y si el gobierno es una acción que va en detrimento de la población, uno va a alabar y otro va a golpear. Hasta es predecible, cabrón. Es transparente. Digo, quien sigue esto, digo, todos los días, ¿no? Como yo, como muchos de ustedes seguramente, que se meten a Twitter y ven, ¿no?, las noticias y los comentarios de cada quien, o sea, ya sabemos que van a decir uno y otro. Y esto no significa que el reflejo, ¿no? El otro reflejo de, no, pues en medio, ¿no? Ni derecha ni izquierda, en medio. No, cabrón. O sea, todo el mundo tenemos una ideología. Hay que ser bien honestos con ello, hay que decirlo, pero la ideología tiene que ser con base en acciones de política pública que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las personas. Eso es una ideología. La ideología no es, ay, es que todo lo que hace bien López Obrador y qué bonito es y que, ay, qué fantástico. Y que, o sea, no, eso no es una ideología, cabrón. Eso es una apología, eso es un culto, es una secta, cabrón. Como lo es el otro lado de la moneda. ¿No? Todo lo que hace está mal. Maldito López Obrador. ¿Por qué? O sea, ahorita me acordé de la señora, ¿no?, que se volvió viral. De cómo te odio, ¿no? Maldito perro. No sé qué le decía una señora que se identifica con Frena López Obrador. Es el mismo, o sea, es el mismo comentario al revés, ¿no? Es el espejo del comentario. Pero bueno, velo y trabajo, además, por un México que sea un poco más reflexivo que estas dos cosas, ¿no? Que no se quede en el comentario fácil de todo está bien o de todo está mal, o de buenos contra malos, sea el lado en que estés, no fifís contra chairos, o Frena contra... O sea, ese es un simplismo absoluto, eso no es una crítica, eso es ponerte una camiseta, ¿no? Yo defiendo el equipo rojo, ¿no? Y ya, todo lo que haga el equipo rojo está bien, y todo lo que haga el equipo azul está mal. Ese es el nivel de crítica en el que estamos, cabrón. Y tienen millones de seguidores y seguidoras. Eso es lo que me preocupa. Pero poco a poco creo que va permeando esta idea de objetividad, ¿no? Y bueno, hasta ahí voy a dejar este comentario porque si no me voy a alargar mucho más y solamente le voy a dar más vueltas, ¿no?, a lo que estamos comentando. Muchas gracias a las personas que nos vieron, ¿no?, el día de hoy. Gracias por compartir y suscribirse y nos vemos a la próxima.